Bienvenidos a este video. Mi nombre es Liliana Barajas Espinosa. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre en la sección 83 de la carrera de Derecho. El día de hoy, en esta tercera actividad, voy a hablar sobre las teorías criminológicas que desde mi punto de vista explican mejor las causas que generan el delito de delincuencia organizada en nuestro país, así como los delitos que se cometen bajo esta figura. En este tema correspondiente a la materia de Introducción a la Criminología, vamos a comenzar con el primer punto, donde nos cuestionamos qué es la delincuencia organizada según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Bueno, de acuerdo con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la delincuencia organizada existe cuando 3 o más personas se organizan de manera permanente o reiterada para cometer delitos graves y que están señalados por la misma ley. Entre los delitos que esta ley incluye es posible encontrar el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, el acopio y el tráfico de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita como el lavado de dinero, delitos fiscales, robo de combustible como el huachicol, la corrupción, el cohecho y delitos cometidos por servidores públicos, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Además, cuando estos delitos se cometen dentro de una organización criminal, las penas se vuelven mucho más altas debido al nivel de riesgo, de violencia y de estructura que esto implica. Como segundo punto, nos enfocaremos en las estadísticas actuales sobre la delincuencia organizada en México. Aunque la delincuencia organizada no siempre aparece como tal en las cifras oficiales, esta se mide a través de los delitos relacionados con ella. Datos recientes muestran que en México se registran más de 100,000 personas desaparecidas, siendo un indicador directo de la operación de grupos criminales. El país presenta alrededor de 30,000 homicidios dolosos por año, muchos vinculados con enfrentamientos entre grupos delictivos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Estudios Nacionales, México tiene más de 40 grupos criminales activos, siendo los más grandes el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El delito de trata de personas que sigue en aumento especialmente en mujeres y en menores. El huachicol, que afecta a más de 25 estados del país. La Unidad de Inteligencia Financiera de México reporta miles de millones de pesos asegurados por lavado de dinero, aunque esto solo representa una parte del problema real. Definitivamente, y muy lamentable, la delincuencia organizada sigue siendo uno de los retos más fuertes para la seguridad de nuestro país. En tercer lugar, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales causas de la delincuencia organizada? Es aquí en donde entran las teorías criminológicas. Como primera de ellas tenemos a la teoría social de la anomía de Robert Merton. Esta teoría nos dice que el crimen aparece cuando existe un desbalance entre las metas sociales y las oportunidades reales para lograr alcanzarlas. En México, esto es muy evidente. Muchas personas buscan éxito económico, estabilidad y respeto, pero no tienen acceso a la educación, al empleo o a los servicios, lo que logra generar una frustración y lleva a algunos a buscar otras formas de lograrlo, como unirse a grupos criminales. Es por esto que la teoría de la anomía explica bastante bien por qué las tantas personas que se introducen son en especial jóvenes que terminan involucradas en el crimen organizado. La segunda es la teoría de la desorganización social, que nos explica que el crimen surge en lugares en donde existe pobreza extrema, falta de servicios, familias desintegradas, ausencia de autoridad, violencia cotidiana, entre otros. Desafortunadamente, muchos municipios que son controlados actualmente por el crimen organizado coinciden con todas estas características. Hay abandono del Estado, pocas escuelas, falta de empleo y un ambiente en donde la violencia se vuelve algo normal. La tercera de ellas es la teoría de las subculturas delictivas.
Esta teoría dice que cuando un grupo social empieza a vivir bajo reglas distintas a la ley, como los cárteles, crean su propia cultura en la que se incluyen normas, lealtades, recompensas y castigos. Los jóvenes que crecen en esas zonas ven al crimen organizado como algo normal e incluso algo admirado. Esto explica cómo se forman generaciones completas de personas al servicio de un grupo criminal. La cuarta teoría es la del aprendizaje social. Según esta teoría, el delito se aprende igual que cualquier otra conducta. Esto se observa en jóvenes reclutados desde los 10 a los 12 años. Familias completas dentro de toda una organización, maestros del crimen que enseñan cómo extorsionar, cómo traficar, lavar dinero, etc. En el crimen organizado mexicano, esto se vive todos los días. Si ya nos enfrentamos a una problemática tan grande, es importante enfocarse en qué se puede hacer, qué se propone para poder prevenir y disminuir este fenómeno. Desde un punto de vista personal y práctico, considero que necesitamos oportunidades reales para los jóvenes. Esto se puede lograr con empleo, con becas, con educación técnica, con programas culturales y deportivos, entre muchos más que pueden resultar favorables, ya que muchos de los que terminan en grupos criminales lo hacen por la falta de oportunidades que en nuestro país es muy común. Es necesario recuperar los espacios públicos y las comunidades, integrar iluminación, vigilancia, escuelas en buen estado, parques activos, pues cuando un barrio está abandonado, el crimen entra primero que la autoridad. Es importante fortalecer las instituciones. Si no hay policías confiables, ministerios públicos capacitados y jueces independientes, la delincuencia organizada se fortalece. Debe de existir una prevención basada en los factores de riesgo, como dice la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es necesario actuar sobre la pobreza, sobre la desigualdad, la falta de servicios, la violencia familiar y el consumo de drogas. Y es que si no se atienden estos elementos básicos, el crimen seguirá creciendo cada vez más. Se necesitan programas de reinserción y de apoyo psicológico. Es un tema importante, pues muchos de los jóvenes entran en el crimen por traumas, por violencia familiar o por un consumo temprano de drogas. Por lo tanto, la prevención debe de abordar también estos aspectos. Definitivamente, la delincuencia organizada en México es un fenómeno complejo y muy arraigado. No nace de la nada, evidentemente, surge de condiciones sociales difíciles, de la falta de oportunidades y en un contexto en donde la violencia se vuelve parte de la vida diaria. Desde mi punto de vista, la teoría social de la anomía, la desorganización social y el aprendizaje social y las subculturas delictivas explican de manera muy clara cómo y por qué tantos jóvenes terminan dentro de estas estructuras criminales. Para enfrentar este problema no basta solo con castigar. México necesita prevención, educación, fortalecimiento institucional y oportunidades reales, sobre todo en las zonas más vulnerables. Las fuentes de información y de apoyo para recopilar toda esta información fueron la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía INEGI, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el artículo de factores de riesgo que provocan la criminalidad, teorías criminológicas, CID y la RAURI, proporcionados por la materia, Criminología y Derecho Penal, y el video explicativo de teorías criminológicas, estos tres últimos, como lo mencioné, proporcionados por la materia. Por mi parte es todo, gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.